Estamos empezando a estudiar en esta semana que hoy llegamos al fin. Hemos empezado con un nuevo libro de la Torá, el quinto libro de la Torá, el que escribió la gran mayoría de este libro, Moisés, y las últimas palabras de cierre del libro, la tradición está convencida y atribuye a Yehoshua después de la muerte de Moisés, ya que el libro de Devarim habla también de la muerte de Moisés. En el capítulo 17 de este libro, vamos a llegar allá, en el versículo 18, hay una expresión hablando de la autoridad o rey en Israel cuando haya, ¿no? Que él va también escribir el Mishneh HaTorah Azot. El Mishneh quiere decir la segunda Torah, esta segunda Torah que el rey va a tener que escribir. Y llama el libro de Devarim de Mishneh Torah en hebreo. En español usted va a encontrar que ese versículo dice una copia de la Torah, pero en hebreo dice Mishneh Torah. Hay una expresión de esta para identificar la Torah oral, ¿no? Sin embargo, en este versículo, exactamente en este versículo del capítulo 17, versículo 18, se refiere en hebreo al libro de Devarim, que el rey iba a tener que escribir una copia de la Torah, pero usa el término Mishneh Torah. Entonces, y el término también significa la repetición de la Torah o una segunda Torah. Eso es muy importante saber, ¿no? El libro de Devarim está dividido en tres partes. Una parte habla sobre moral y amonestación, las otras habla de diferentes leyes, y la tercera parte nos va a hablar, cuando estemos ya para el final del estudio del libro de Devarim, de las bendiciones y maldiciones que contiene este libro. Así que podríamos decir que Devarim fue escrito por Moisés, ¿no? Y los 4 libros primeros fueron dictados por Hashem, escrito por Moshe igual. Pero vamos a ver en algunos versículos de esta porción de la Torá que el libro de Devarim o Deuteronomio, Moshe se atribuye a sí mismo explicar la Torá, se dedica a explicar lo que está en los libros anteriores, ¿no? O sea, dar una explicación. Desde luego fue inspirado por Hashem, que él da la explicación de toda la Torá que le había dado por lo menos en los 3 primeros, en los 3 últimos libros de la Torá, de este Sefer. Así que podríamos decir que Devarim habla de las bases, está basado, escrito en base a todo lo que está en los libros anteriores, desde Génesis hasta Bamidbar. Y los profetas, todo el Tanaj, está escrito en base a todos los 5 libros de la Torá. Y los escritos apostólicos está escrito en función y en base o basado en toda el Tanaj. Es decir, que cuando los apóstoles y cuando el Mesías abre la boca para hablar, o los apóstoles para escribir los textos de los escritos apostólicos, ellos están escribiendo
lo que están escribiendo en función basados, fundamentados en los dichos del Tanaj y en especial los dichos de la Torá. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros leemos cualquier cosa que leamos en lo que se llama Nuevo Testamento, no estamos preparados para entender exactamente lo que están diciendo a menos que estudiemos y estemos familiarizados con la Torá. Porque los escritores del Brit Hadashah, de lo que llaman el Nuevo Testamento, eran hebreos. Y si hubo uno, por ejemplo, de entre ellos, que no nació judío y se convirtió al judaísmo, pues todos ellos hablaron desde la perspectiva hebrea y hablaron para un público hebreo, un público judío. Entonces ellos no necesitaban hablar muchas cosas, no necesitaban dar muchos detalles, porque el que le está escuchando estaba familiarizado con la Torá. Entonces ellos hablaban, digamos así, un poco discreto, de que ellos hablaban a medias las cosas. ¿Por qué? Porque lo que estaban hablando, sus oyentes conocían perfectamente la Torá, habían estudiado la Torá desde su infancia. Entonces no necesitaba mucha explicación. Hablaban, como decir, superficialmente, partiendo de la premisa de que sus oyentes conocían perfectamente la Torá. Lo que les faltaba era una explicación de cuál era la conexión de lo que se está tratando allí en los textos o en los discursos del Nuevo Testamento, digamos así. La conexión de aquello con la Torá. De que, donde aquello se apoyaba en la Torá. Hay un Brit Hadashah, un Nuevo Testamento, ladino, traducido al ladino, y no tiene ese Nuevo Testamento impreso, lamentablemente. Es un libro muy bueno, en el que casi que para cada versículo del Nuevo Testamento hay una cita que le lleva a la Torá al lector. Y si el lector quiere entender lo que está diciendo allí, lee el versículo y ahora va a un segundo libro a ver qué dice la cita de este versículo, la cita que está al pie de este versículo, para entonces poder entender aquello. Lamentablemente, como la mayoría de las personas que consideran la Biblia la palabra de Dios, ellos leen el Nuevo Testamento y lo que hace es especular. Suponer que lo que está diciendo aquí debe ser esto. Pero como no tiene un preconocimiento de la Torá, entonces ellos no siempre aciertan, ¿no? Es más de la mitad de las veces se equivocan, ¿no? Y dicen cosas que no tienen sentido, no está corroborado por el texto de la Torá. ¿Por qué? Gracias a la teología del reemplazo, de la sustitución, gracias a que desde que levantó su mano y reconoció al Dios de Israel como su Dios y al Mesías de Israel como su Salvador, digamos así, les enseñaron a ellos de que la ley, nosotros estamos libres de la ley. No tenemos nada que ver con la ley. La ley, la letra mata. Y todos esos términos fueron usados como para menospreciar la Torá. Entonces el Brit Hadashah pierde sentido. Comienza a no tener por qué estar allí, ¿no? Si la idea de los escritos apostólicos es mostrar
que lo que aconteció en aquellos tiempos de que esto fue escrito, la historia que aquello revela, es para cumplimiento de lo anterior. Si no cumple lo anterior, el anterior, entonces no tiene ningún sentido. No tuvieron la intención los escritores del Brit Hadashah de abandonar una religión y asumir otra religión, de ninguna manera. Lo que querían estos hebreos, desde Mateo hasta Yohanan, que es el autor del libro de Revelación o Itgalut, la intención de ellos fue mostrar al pueblo de Israel y a quien más le interese que todo aquello fue para cumplimiento de lo que los Moisés y los profetas habían dicho. Entonces, si aislamos y quitamos Moisés y los profetas del principio de interpretación del Brit Hadashah, entonces queda una colección de libros sin sentido. Queda una colección de libros sin sentido. Es como si el Mesías apareciera de paracaídas y presentara un plan improvisado que no resultó el plan antiguo ni el testamento antiguo. Vamos a hacer todo de nuevo y vamos a empezar de cero. Entonces no tendría sentido. Bueno, entonces así es como debemos ver las palabras de Parashat Devarim, ¿no? Que dice, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel del otro lado del Jordán, respecto del desierto, o sea, respecto del desierto, respecto del Arabá, frente al mar de los yunques, y empieza sin él a Devarim, asher diber Moshe al kol Israel. O sea, estas son las palabras. Devarim también es una palabra hebrea que sirve tanto para decir las cosas como las palabras, ¿no? Davar en hebreo sirve para traducir palabra como sirve para traducir cosa. Entonces podríamos traducir, estas son las cosas que habló Moisés, ¿no? Ela devarim shediber Moshe. O estas son las palabras que habló Moshe. Entonces, a buena hora, los traductores con los que nosotros nos confiamos más, aquí ellos usaron las palabras porque es dentro del contexto de Parashat Devarim, es lo que más se calza. Bueno, hay una cosa interesante en este versículo primero de Parashat Devarim, que Moshe dice, entre Parán y Tofet. Esa palabra Tofet aparece por primera vez en la Escritura. Solo está escrito una sola vez la palabra Tofet. Cuando nosotros estamos estudiando Bamidbar, el libro anterior que terminamos recién, nosotros vemos todas las jornadas del pueblo de Israel y no aparece esa palabra. No aparece un lugar llamado Tofet. No aparece para nada. Ni de Génesis hasta el final de Devarim no aparece esta palabra. Y esto, o sea, aparecen las otras como por ejemplo, como dice en el Targum de Jonathan, el Targum de Onkelos, dice, Moshe los ha amonestado por haber pecado. En eso, déjame leer en esa versión de acá. Estas son las palabras que Moshe habló del otro lado del Jordán, respecto del desierto, ahí dice Bamidbar, respecto del Arabá, esto está escrito en el libro de Devarim, que ellos pasaron frente al mar de los Yunk. Esto pues está escrito en las jornadas. Todos sabemos que el pueblo llegó en el mar de los Yunk, entre Parán y Tofel, y menciona esa palabra Tofel, yo dije Tofet, es Tofel.
pero esta palabra no consta. Solo aquí por primera vez y única vez aparece en toda la escritura entre Parán y Tofel. Y Labán, tampoco existe un lugar llamado Labán. En todo libro de Bamidbar no existe, cuando estamos estudiando las 42 jornadas del pueblo de Israel. Hablamos mucho de esto aquí la semana pasada. No existe un lugar llamado Labán. ¿No? El mismo nombre de donde llegó Jacob y se asoció con él para crianza de ganado ovino, ¿no es así? Su tío se llamaba Labán. En las Biblias, en español, es más cómodo para el hispano hablar Labán. Entonces le decimos Labán, pero en hebreo es Labán. ¿Qué quiere decir blanco? ¿Qué quiere decir blanco? Es un color, ¿no? Es decir que el tío de Jacob se llamaba Blanco. ¿Usted vio a alguien con nombre Blanco? ¿No? Pues ahora vaya sabiendo que sí sabías de uno que se llamaba Blanco, ¿no? ¿Quién? El tío de Jacob se llamaba Blanco. En hebreo, Labán, o sea, en arameo, Labán, porque ese era el idioma en el que se portaba. Entonces, pero aquí dice que Moshe habló a todo el pueblo de Israel del otro lado del Jordán, aun cuando estaba en la orilla del Jordán, antes de entrar en la tierra de Canaán, y usa la palabra Tofel y usa la palabra Labán como un sitio donde ellos acamparan, o por lo menos insinúa que ellos llegaron a cierta situación o lugar que se llamaba Labán, que desde luego yo solo estaba haciendo una referencia al significado de la palabra. Traducir esa palabra para español es como decir blanco, pero usted nunca va a encontrar esto en su Biblia en español, portugués o en inglés. No va a estar escrito allá el color blanco en inglés, porque se subentiende que es una palabra, un nombre propio, ¿no? Entonces ponen la transliteración de la palabra Labán, con V. Y vuelvo a repetir, Tofel y Labán. La palabra Labán usted va a encontrar en la Torá muchas veces repetido. ¿Por qué? Porque coincide esa palabra con el nombre del tío de Jacob. Pero aquí no está hablando del tío de Jacob, absolutamente, ¿no? Usted sabe perfectamente, estamos en tiempo de Moisés y los sucesos que tienen que ver con Jacob y Labán, su tío, pues sucedieron en tiempos, pues, de Isaac, de Jacob, ¿no? Del casamiento de Jacob. Eso fue muchos años, centenas de años atrás. Ahora estamos hablando del pueblo de Israel entrando casi por entrar en la tierra de Canaán, ¿no? Estamos hablando de mucho tiempo después. Entonces, ese Labán aquí, aunque aparece en la Torá esa palabra, en las 42 jornadas del pueblo de Israel, no hay tal sitio. Y Tofel ni siquiera se repite en toda la Torá esta palabra. Entonces, ¿qué hicieron los estudiosos más clásicos de siglos de investigación con este fenómeno? Porque topan con esos detalles en la escritura en hebreo. La tengo aquí bien claro delante de mí. Estas Adevarim asher diber Moshe, las cosas o las palabras que habló Moshe,
el Kol Israel, a todo el pueblo de Israel, be'ever ayardén. Ever aquí quiere decir en el paso del Yardén. Y aquí me hace recordar, voy a llegar a donde quiero llegar, pero me hace recordar el último viaje que hicimos a Israel. Fuimos en un lugar que se llama Ever Yehudim, que quiere decir el paso de los judíos. Es un sitio que está en el río Jordán específico, que coincide con el mismo lugar donde Yehoshua o Josué cruzó el Yardén, el Jordán, con el pueblo de Israel pie seco. Así como Hashem abrió el mar de los yunques, ¿no? La palabra yunk en yuncos, no sé si usted sabe lo que es un yunco. ¿Ustedes conocen esa palabra? ¿Es conocida por ustedes? Junco, ¿no? ¿No conoce? Es una planta en los lagos pequeños en Brasil, yo la he visto. Es una planta que tiene unas fibras, así que usted hace así y sale algo como hasta para hacer almohadas, algo que se infunda y se puede hacer almohada. Es una cosa que se deshace así cuando ya está bien maduro, ¿no? También el tallo de esa planta, ¿no? En el Nilo, por ejemplo, en el Nilo hay mucho esos yuncos. En el tallo de esta planta, ellos la machucan y ponen unas así y otras así. Y ella se pega y de ahí se hace el papiro también. No he visto esto en Egipto, ¿no? Bueno, saltando eso, ¿no? Be'ever ayardén bamidbar be'arava mul suf ben Parán u ben Tofel. ¿Vea? Entre Parán y Tofel. Entonces, tengo aquí estas palabras delante de mí. Y estas palabras los estudiosos de la Torá se atrancaron en esas palabras. ¿Por qué? Porque Labán y Tofel no hay mención de estos nombres en las jornadas, las 42 jornadas. No hay en todas las 42 jornadas una referencia de que llegó a Labán y Tofel. No hay esa referencia. Entonces, ¿de dónde Moshe saca estas palabras? ¿De dónde Moshe saca estas palabras? Es las preguntas que se hicieron los estudiantes de la Torá. Ahora, lo interesante es la respuesta que ellos encuentran para esta pregunta. Déjame explicar aquí una cosa. Cuando usted está leyendo, especialmente cuando está leyendo los evangelios, las Besorot, cuando usted está leyendo los evangelios, usted ve muy frecuentemente los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿no? Haciéndoles preguntas a Yeshua. ¿Con qué autoridad hace eso? ¿Y por qué esto? ¿Por qué el maestro de ustedes entra en la casa de aquel? ¿Por qué el maestro de ustedes se deja tocar de esta mujer? ¿Por qué tienen que venir en Shabbat para ser sanados? Encuentro un montón de preguntas. Y lo más sorprendente no es la cantidad de preguntas que aparecen, el cuestionamiento. Es que la respuesta a estas preguntas son otras preguntas, ¿no?
Entonces, el judío tiene nuestro pueblo, y en especial esto está bien reflejado en las escrituras hebreas. Esto inclusive nos muestra hebraísmos en el Brit Hadashah, de que la conducta es una ética y una conducta claramente judía y rabínica. Los estudiantes de la Torá, los rabinos, los maestros de los Beit Midrash o Batei Midrashim, de los estudiantes de la Torá, ellos se hacen preguntas, le hacen preguntas al texto bíblico. ¿Cómo que dice? ¿Y de dónde viene eso de Tofel? ¿Y de dónde sacó Moshe esto de Labán? Que claramente no se está refiriendo a Labán, al tío de Jacob, sino que lo está refiriendo como si fuera un lugar, como si hubiera un lugar llamado Tofel y si hubiera un lugar llamado Labán. Claramente sabemos que había un lugar llamado al lado del Jordán. Había un lugar conocido como Bamidbar o Bemidbar. Había un lugar llamado Arabá. Había un lugar llamado Mar de los Yunques, Parán. Había Hatzerot, Dizahav, inclusive Dizahav, que también aparece aquí como primera vez. Zahav, que quiere decir oro, ya había aparecido varias veces, tanto en Éxodo como en Bamidbar. Nosotros encontramos la palabra Zahav por todo lado, porque es oro. El pueblo de Israel salió trayendo oro, pero di Zahav, no hay un lugar llamado di Zahav. Entonces, ¿de dónde sacó Moshe estas palabras? ¿No? Por ejemplo, Oreb sí había, ¿no? Kadesh Barnea sí había, Monte Seir sí había, pero ¿de dónde sacó Tofel, Labán y Dizahav? Entonces ellos buscaron respuesta a estas preguntas, se hacían preguntas y buscaban respuesta. La única respuesta que encontraron, la única principal respuesta que encontró, o la principal, respuesta que encontró, fue que Moshe les estaba hablando en términos de pecados que ellos habían cometido. Que Moshe estaba hablando con una discreción y con una amabilidad, no es exactamente amabilidad, discreción tal vez asociaría más, recordándoles su pecado, el pecado de la trayectoria de 40 años, el pecado cometido durante las 42 jornadas. Y esto les sorprendió a los estudiantes, a los rabinos, a los investigadores, escudriñadores del texto original de la Torá. Porque cuando nosotros en este siglo, o cuando las personas aún antiguamente querían llamar la atención y decir los errores de las personas, por ejemplo, usted comete un error y yo llegar donde usted, o alguien llegar donde usted, que Dios me guarde, y comenzar a hablar de una manera tan fuerte respecto a su error, que usted más bien se ofendería y cerraría la puerta para cualquier arreglo, cualquier ticún. Entonces, Moisés usó de sabiduría, usó de delicadeza, usó de misericordia al recordar los errores del pasado del pueblo de Israel, usando estas palabras. Y le voy a tratar de explicar. Esta fue una calidad de Moshe. ¿Por qué? Porque el pueblo que vagó, que peregrinó 40 años en el desierto,
tal manera que fue renovada una generación que no fue contada cuando salieron de Egipto. Era la generación de la que Moshe, Josué y Caleb estaba delante ahora. A ver si me explico mejor. Cuando salimos de Mitzray, salimos 600,000, pero había mucho más de 600,000. Se supone que había 3 millones de personas, porque claramente dice contando solo los de 20 años para arriba, y sin contar las mujeres, desde luego, sin contar los niños y niñas, solo los de 20 años para arriba, los hombres de 20 años para arriba. Entonces, ¿qué sucede? Habían 600,000, pero podría haber otros 2 millones de personas si contáramos las mujeres y los menores de 20 años. Sumando esos 2 millones, 2 millones y medio con los 600,000, pues más de 3 millones de personas. Pero ahora Moisés se está dirigiendo a una generación nueva, porque todos los 600,000 se habían caído. Y recuerda que terminamos el libro de Bamidbar y el pueblo de Israel termina su peregrinación de 40 años en el desierto y está precisamente donde estamos, está escrito aquí, en el frente al Jordán. De tal manera que Moisés puede ver del otro lado todas las montañas, toda la tierra de Canaán, todo delante de él. Cuando uno está en este sitio, en Israel, parado al lado del Jordán, uno ve una gran planicie en Jordania y las montañas enormes que hay en Jordania. Igualmente, cuando se está del lado de Jordania hoy, junto al río Jordán, uno mira para Israel y ve la gran planicie del Jordán, inclusive muy verde, porque el mismas aguas del Jordán bendice aquella región, y luego unas montañas secas, tan secas, el desierto de Judea, como es seca las montañas de Jordania. Entonces, Moisés está delante de un nuevo pueblo de Israel, una nueva generación. Los 40 años fue para que muriera, diera tiempo de vivir lo máximo que pueden vivir las personas que fueron contadas. Y estas personas que fueron contadas, solo 2 entraron en la tierra de Canaán y solo 3 estaban vivas en este día de lo que estamos leyendo aquí en Devarim. Moisés, que todavía no había muerto, Josué y Caleb. Los demás todos. Así, Aarón, nosotros vamos a ver que Aarón también se murió al final de la peregrinación en el libro de Bamidbar. Y ahí está, los hijos de Aarón, asumiendo el comando de las cosas religiosas, Moisés, Josué y Caleb. Y Moisés, guiado por Hashem, comienza a hacerles acuerdo a toda aquella generación, aquellos millones de israelíes allí, a hacer referencia de los errores que ellos cometieron en el pasado. Nos surge una pregunta. ¿Será mismo importante recordar de vez en cuando, o cuando menos una vez, los errores del pasado? Se han escrito libros, muchísimas páginas, sobre esta pregunta que acabo de hacer delante de ustedes. Para justificarle a Moisés, para explicar la actitud de Moisés. Vea, ustedes han hecho esto y esto. El pueblo ha actuado así. Y Moisés esperó hasta el fin
de su vida para poder recordarles al pueblo de Israel los errores que cometieron. A veces nosotros necesitamos recordar los errores que hemos cometido, no para entrar en depresión, no para entristecernos, sino porque si estamos entrando en una nueva etapa de nuestra vida, necesitamos recordar los errores que hemos cometido para no volver a cometerlos en la nueva etapa de nuestra vida. Un pueblo que no conoce su historia no puede rehacerla. Uno tenemos que aprender los errores del pasado para poder construir un mejor futuro. No sé si están de acuerdo conmigo, pero es como yo veo y como ve mucha gente. Entonces, repito las palabras, Tofel, Laván y, por ejemplo, Dizahav. Entonces ellos llegaron a la conclusión que en cada una de estas cosas, de estos lugares, por ejemplo, respecto del desierto, respecto al desierto, tengo aquí en el capítulo 16 del versículo 3 de Éxodo, dice, poco después de salir de Egipto en el desierto de Sin, entonces Moisés era recordándoles los pecados que ellos cometieron en esta etapa de su peregrinación, ¿no? Y cuando dice, ven Parán, Moisés está haciendo una referencia a un lugar exacto. Y cuando dice, ven Tofel, los intérpretes, los expertos en hebreo, encontraron una palabra en hebreo que se llama tilut o tiful, que quiere decir calumnia. Es el lugar, y dice, ben Tofel ve Laván, entre Tofel y el blanco. Moisés se estaba refiriendo a la calumnia que ellos levantaron al blanco, que era el maná. Porque el maná era un alimento blanco. Entonces, o sea que Moisés estaba utilizando una forma súper delicada para describir el error que ellos habían cometido. Ese pan vil, estamos hartos de este pan vil. ¿Sí? Calumniaron el Laván que Hashem había dado. El Laván, el blanco, el producto blanco que Hashem había dado. Porque Tofel tiene la misma raíz de la palabra calumnia en hebreo. Entonces, Hetzorot, por ejemplo, estaba hablando del pecado de Miriam, de hablar mal de Moshe, de hacer una crítica a Moshe y quedó leprosa por 7 días. Por ejemplo, cuando dijo, Dizahav, o sea, suficiente o abundancia de oro. No había un lugar llamado abundancia de oro. Entonces, ¿qué se estaba refiriendo Moisés? Se estaba refiriendo al oro que ellos recogieron para hacer el becerro de oro. Fue un pecado del que estamos sufriendo consecuencias, ¿no? Todo el pueblo de Israel, ¿no? Ha pagado un precio muy grande por ese pecado. Entonces aquí nosotros encontramos que a veces hay que recordar, no para fomentar complejo de culpabilidad, ¿no? Porque no cometemos un pecado porque nos encanta hacerlo. ¿Cómo fue que se cometió tal o cual pecado? ¿No? ¿En qué circunstancia fue que se cayó en aquello? Entonces,
para que no lo volvamos a repetir, porque se va a presentar. Lo más probable, se va a presentar otra oportunidad para hacer lo mismo. La tardanza de Moisés de bajar del Sinai fue lo que les causó a ellos hacerle un becerro de oro. Y de repente, ciertas situaciones que nosotros pasamos y que nos exponemos, nos vemos expuestos, son pruebas para nosotros. Dice que si Moisés hubiera bajado del monte Sinai unas 6 horas antes, ¿no? Lo más probable es que él llegaría antes de la construcción del becerro de oro. Pero ellos no tuvieron paciencia para aguardar el descenso de Moshe y se metieron la pata. Entonces, mucho oro que Hashem le dio al pueblo de Israel y que ellos gastaron, no solo malgastaron, sino que gastaron en abominaciones, en una abominación. Valga de paso aquí para dejar claro que todo recurso que cae en nuestras manos, que llega a nuestras manos, no lo atribuya a su expertez, a su gran profesionalismo y habilidad. No. Hay gente que sabe de ese tema que usted lidia con él, más que usted y está desempleado. Hay gente que sabe hacer lo que usted sabe hacer y sabe hacer mejor que usted y no tiene trabajo para ganar lo que usted ha ganado. Entonces, de una vez entendamos que todo recurso que llega a nuestras manos es provisión divina. Es Hashem que nos pone en mano esto, ¿no? Y Él, cuando nos pone en nuestras manos recursos, Él espera que nosotros seamos no solo inteligentes, sino responsables. Y saber en qué lo vamos a meter esto, en qué lo vamos a gastar esto. En primer lugar, no le debemos derrochar, pero tampoco Hashem quiere que nosotros vivamos en la miseria, en la pobreza, en el desconforto, para no gastar. Eso se nota, es notable en una de las parábolas de Yeshua, en el que un hombre va y le da 5, le da 3, le da 1 a alguien. Y se va, y después de algún tiempo regresa. Y hubo uno que hizo algo que aparentemente no estaba tan malo. Lo guardó. No lo disfrutó, lo guardó, no lo trabajó, lo ocultó. Y cuando viene le devuelve lo mismo que le entregaron. No debía haber recibido ninguna reclamación. O sea, me dio 1,000, yo le devolví los 1,000, ¿qué más quiere? Pero fue el más reprendido de la historia. O sea, hay que invertir, hay que gastar. No nos dio para servir de adorno. No nos dio para engordar cuentas de banco. Hay gente que piensa así, que lo que recibimos es para engordar. Están preocupados con el día de mañana. Ay, no. El que dio para hoy dará para mañana, va a dar para pasado, para el próximo año. ¿Usted cree así conmigo? Se priva de conforto, se priva de comodidad, se priva de salud, se priva de buena alimentación, porque no hay que gastar todo. A lo mejor no hay que gastar todo, pero ¿cómo invertimos? El pueblo de Israel, con todos los recursos que Hashem les dio, ¿qué hizo? Lo primero que hizo, el primer gasto que hizo de todos los recursos. El primer gasto. No pasaron por ninguna tienda. Cuando llegó la primera oportunidad de gastar lo que Hashem les había dado, lo que había puesto en el corazón de los egipcios para entregarles a ellos, hagamos un becerro de oro. Moisés no vino. Y digamos, este es el Dios que nos sacó de Egipto. No solo malgastaron, sino gastaron en abominación. Así tengamos mucho cuidado con lo que hacemos. Moisés reúne el pueblo y comienza a recordarles de una manera disimulada, de una manera suave.
discreta, para no lastimarlos. Dizahab. No hay un lugar llamado Dizahab. Él no estaba hablando de lugar ahora. Él estaba recordando los pecados. No hay un lugar llamado Tofel. No, él estaba hablando de la calumnia. Y es difícil, no es cosa sencilla interpretar y traducir algo que fue escrito a 3.400 años atrás. Delante de eso estamos. Probablemente cuando Moisés abre la boca y dice, en Parán, entre Tofel y Labán. Nosotros, nuestra mente que es mecánica, que es casi como los traductores de internet, ¿no? Traductor de Google, mete allá y él nos traduce mecánicamente. Usted tiene que ver si está bien o no, porque él está programado para hacer a la cosa, pero él no está programado para interpretar y traducir algo que fue dicho hace 3.400 años. Él está programado dentro de la cultura actual, dentro de la forma como hablan la gente actualmente. Eso él no puede hacer. Entonces tiene que acudir a investigación mucho más larga, mucho más profunda, mucho más antigua. Tiene que pedir opinión de gente que vivió hace 1.000 años, hace 2.000 años, hace 3.000 años. Pero ¿cómo voy a pedir opinión en las escrituras que ellos dejaron? Los libros y comentarios que ellos dejaron. Porque el pueblo de Israel entendió perfectamente lo que quería decir Dizahab. Yo creo que cuando Moshe dijo eso, bajaron la cabeza. Aunque aquella generación no fue la que tomó la decisión. La generación que está reunida con Moisés ahora no fue la que tomó la decisión. Óigame bien, hermano. A veces nos tocará recordar los pecados de la generación anterior. ¿Qué fue que llevó la generación anterior a cometer los errores que cometieron? Porque Moshe aquí ni siquiera estaba hablando a individuos que eran los responsables directos de estos pecados. La gente que estaba escuchando a Moshe hablar de Dizahab, de abundancia de oro, mal invertido, ¿no? Y peor, invertido en cosas abominables. Moisés estaba hablando para gente que podía decirle, pero si yo no estuve en esto, yo tenía 18 años, yo tenía 19 años, yo no tomaba esas decisiones en ese tiempo. Fueron mis padres, mis abuelos que lo hicieron. Pero parezco escuchar a Moisés diciendo, yo sé, pero como pueblo lo hemos hecho, yo sé, pero ustedes tienen que aprender de los errores que cometieron sus antepasados y tratar de no hacer lo mismo. Tratar de no hacer lo mismo. Esto es. Hay otras palabras que habla nuestra parashá, que es, quiero ver si me alcanza el tiempo para decirle. Entonces, versículo 14, versículo 15, entonces tomé a los cabecillas de sus tribus, hablando él de la historia, de la experiencia del pueblo, hombres sabios y bien conocidos, y los designé cabecillas sobre ustedes, líderes de millares, y líderes de centenas, líderes de cincuentenas, líderes de decenas y oficiales de sus tribus, y ordené a sus jueces en aquel tiempo diciendo, escuchen entre sus hermanos y juzguen con rectitud entre el hombre y su hermano y su
litigante. No han de mostrar favoritismo en el juicio. Así al pequeño como el grande oíd. No han de estremecerse delante de nadie, porque el juicio de Elohim es cualquier asunto demasiado, entonces ustedes lo acercarán a mí y yo lo escucharé. Esta semana estuve ocupado en esto. Aquí habla en hebreo de tzedek, de hacer justicia, tzedek. No es justicia en el sentido de juicio, simplemente porque hay una palabra en hebreo que se llama mishpat, que es juicio. Entonces, Beit Mishpat, así como Beit Knesset es una casa de oración, una casa de reunión, Beit Tefilah, una casa de oración, en cada Beit Midrash, ¿no? Cosas así, casa de esto. Beit Mishpat es la corte. En español sería como decir la corte. Ajá. Beit Kvarot, ¿no? Kever, casa de las sepulturas. Beit Kvarot, el cementerio. Cementerio es Beit Kvarot, la casa de las sepulturas. Y es Beit Miklat. Hay una infinidad de ejemplos podría dar aquí, ¿no? Y está hablando ahora un montón de casa de los enfermos, es hospital, ¿no? Así. Entonces, lo que quiere decir no es mishpat, Beit Mishpat, es tzedek, justicia. Justicia que aparece en la escritura con varias traducciones, desde hacer misericordia, de bondad, de cosas similares a misericordia, ¿no? Hasta dice, tzedek, tzedek, justicia, justicia, seguiréis. No está hablando de juicio, de mishpat, está hablando de misericordia, bondad, que una persona cuando sienta para juzgar a otra, debe entender lo siguiente, que la justicia esta, tzedek o tzedaká, viene de Dios, le pertenece a Elohim. Entonces, si usted y yo nos sentamos alguna vez para juzgar a alguien, debemos entender y asumir que estamos como que sentando en el trono del juez de toda la tierra. Y si tenemos el derecho de sentar allí, entonces tenemos la responsabilidad de hacer tal y como Él lo haría. Primer lugar, Él no tendría temor de nadie. Viene un grande y un pequeño. Él no favorecería el pequeño si el pequeño es el culpable. No ayudaría al grande así él fuese culpable. No tendría temor ni amenaza de nadie. Entonces nosotros cuando juzgamos, no podemos juzgar a uno diferente del otro, ya sea por ser pobre, ese le voy a ayudar, o ya sea porque es rico, ese lo voy a ayudar porque es muy poderoso. No. Hashem, aquí en esa parashá, dice, no haga diferencia del grande y del pequeño. El que es culpable, el que no es culpable, sea grande o pequeño. Y justicia haréis. Hay un salmo que está dedicado a este versículo de la Torá, que es el Salmo 82. Elohim, dice, ocupa su lugar en la congregación. Él juzga en medio de los Elohim y llama a los jueces de Elohim. Como en hebreo no hay
letra mayúscula y minúscula. Entonces, la misma palabra Elohim para Hashem es Elohim para el que está sentado donde yo y usted nos sentamos de vez en cuando para juzgar a alguien. El Salmo llama de Elohim la persona que está juzgando. El traductor traduce la palabra Elohim como jueces y la primera palabra de Elohim como Dios. Pero ¿es por qué? Porque cuando nos sentamos para juzgar a alguien, nosotros nos sentamos en el puesto de Elohim. Y hoy va voy, ay de aquel que se atreve a sentar en aquel lugar y tiene miedo de los que están juzgando. O favorece a fulano o desfavorece a fulano porque es pobre o porque es rico. Y dice, a ambos escucharéis. No voy a escuchar ese porque es pobre. Voy a escuchar ese porque es rico. Y usted sabe que siempre tiene dos versiones. Todo acontecimiento tiene dos versiones. ¿Sabía usted que tiene dos versiones? ¿Ah? Es como las monedas, tiene dos caras. Hay dos personas, están en litigio. Escucha la una. Ay, es así que él es tan perverso así. Tranquilo, espere. Escucha el otro también. Porque la Torah dice para escuchar el otro lado. A lo mejor todo lo que te está diciendo el primero no es todo lo que hay que decir. A lo mejor te está ocultando alguna cosita. Escucha el segundo. No haga el juicio antes. Porque todo está abierto delante de Hashem. ¿Cómo yo puedo juzgar como juzgaría el Eterno si yo no le escucho a los dos? El Eterno no. Todo está delante de él. Él sabe cómo juzgar. Pero uno tiene que escuchar los dos lados. Tzedek es con misericordia. ¿Sabe lo que yo aprendí? ¿Sabe lo que dice la halajá? Acerca de juzgar a alguien, siempre hay dos lados de la moneda. Y uno nunca va a poder hacer un buen juicio si no escucha los dos lados. Si usted ve ahí por ahí a alguien que usted está juzgando, ¿usted ya escuchó el otro lado? No. Entonces, ¿quiere un consejo mío? Levántate de esta silla. Esta silla, se puede sentar ahí uno que haga las cosas como Dios lo haría. Y a las personas que son nuestras amistades, nosotros primeramente ya entramos en el juicio, ya predispuesto a defender la causa del amigo, del pariente, del que me... Hasta en la Torah prohíbe a dar regalo a los jueces. Porque da un regalo al juez, el juez dice, ay, hay que darle un empujoncito y ayudarlo. Ya pecó. Que Hashem nos bendiga. Amén. Baruch Hashem, Baruch Hashem.